Los dinosaurios gobernaron la Tierra durante más de 165 millones de años y algunos caminan incluso hoy en nuestro planeta. Bueno, al menos algunos de sus descendientes. Las aves modernas evolucionaron de lo que se supo ser un aterrador grupo de dinosaurios carnívoros que conocemos como terópodos. Todo comenzó durante la era mesozoica, hace unos 250 millones de años, cuando un grupo de criaturas llamadas dinosauromorfos vagaban por la Tierra. No se parecían a los dinosaurios que podrías tener en mente, como el brontosaurio o el T-Rex, pero ese era el grupo del cual evolucionaron los dinosaurios. Esas criaturas caminaban en 4 patas y eran tan grandes como gatos domésticos. Sin embargo, no parecían tan amigables considerando que eran más parecidas a extraños lagartos con extremidades largas y delgadas. Como cabría esperar, este grupo no estaba exactamente en la cima de la cadena alimentaria, pero eran realmente rápidos y ágiles, lo que les ayudaba a sobrevivir. Con el tiempo se adaptaron y comenzaron a caminar erguidos, por lo que sus patas estaban debajo de su cuerpo en lugar de a los costados. Y más adelante los dinosauromorfos comenzaron a desarrollar colas largas y músculos de las patas más grandes. Sus cuellos se hicieron más fuertes para soportar la nueva posición en la que se encontraban e incluso desarrollaron huesos extra en la cadera que les ayudaron a moverse más rápido y de manera más eficiente. Fue entonces cuando los dinosaurios aparecieron en escena entre 240 y 230 millones de años atrás. Su nombre proviene de la palabra dinosauria, que significa lagarto terrible. Los fósiles de dinosaurios más antiguos pertenecen a estos tipos que vivían en Argentina. Este es incluso más antiguo, pero todavía no estamos seguros de si es un verdadero dinosaurio o su pariente, el dinosauromorfo. Teniendo en cuenta el tamaño de sus ancestros, los dinosaurios no eran grandes al principio, más bien se asemejaban a perros o caballos. En aquel entonces no había muchas especies, así que si pudieras viajar al pasado, solo verías un montón de reptiles caminando sobre 2 patas. Pero a medida que pasaba el tiempo se adaptaron a diferentes ambientes y aparecieron grupos más interesantes, por ejemplo, pequeños y rápidos depredadores como este. Todos ellos pertenecen a la categoría de arcosaurios, un grupo que también incluye a los pterosaurios. Aunque su nombre lo sugiera, estos no son dinosaurios. Conforme algunos dinosauromorfos evolucionaron en dinosaurios, adquirieron ciertas ventajas, como los brazos. Gracias a esto, podían hacer muchas más cosas. Algunos podían atrapar presas con sus manos, otros podían agarrar ramas. La libertad que obtuvieron al mover sus brazos ayudó a algunos de ellos a evolucionar hacia las aves y a empezar a volar. Es probable que los dinosaurios fueran de sangre caliente. Esto significa que podían mantenerse activos todo el día. No dependían de las condiciones a su alrededor como los reptiles. Estos últimos son de sangre fría y tienen que depender de su entorno para regular su temperatura corporal. Los dinosaurios no dominaron el reino animal durante las primeras decenas de millones de años de su existencia. En aquel entonces, los cocodrilos estaban en la cima de la cadena alimentaria. Luego llegó el período Jurásico y aparecieron nuevos y diferentes tipos de dinosaurios, como esos gigantescos herbívoros, los saurópodos. Ya los conoces, dinosaurios con colas y cuellos largos que podían comer plantas a diferentes alturas como el brachiosaurio. El alosaurio es otro dinosaurio de esa época que probablemente te resultará familiar. Pinchos en la cola, placas óseas en la espalda. ¿Conoces al viejo estegosaurio? El período Jurásico fue esa época en la que los dinosaurios empezaron a crecer cada vez más y más. Luego llegó el período Cretácico, y finalmente, estas magníficas bestias alcanzaron el pico de su fama. Esa fue la época en la que el poderoso T-Rex ocupó el trono y llegó a la cima de la cadena alimentaria. El T-Rex probablemente vivía unos 28 años, pero alcanzaba su tamaño adulto realmente rápido. No era fácil sobrevivir en aquel entonces. El T-Rex pertenece a la categoría de los tiranosaurios, y los científicos han descubierto que estos tipos eran ferozmente agresivos, incluso cuando eran bastante jóvenes. Descubrieron un fósil de un tiranosaurio adolescente de hace unos 75 millones de años y tenía 2 dinosaurios bebé en su estómago. Se dieron cuenta de que cuando los tiranosaurios eran jóvenes, se lanzaban sobre los dinosaurios pequeños como los cítipes, sus primos dino. A medida que iban creciendo, comenzaban a enfrentarse a desafíos más grandes, aunque no convivieron con estos grandotes que pasaban el rato en grupo y comiendo plantas. Pero los grandes depredadores no eran los únicos que te habrían hecho temblar de miedo. En esta época aparecieron unas criaturas rápidas e inteligentes llamadas velociraptores.
No eran unos dinosaurios escamosos que cazaban a su presa usando esas garras en forma de hoces como se muestra en las películas. Su cuerpo estaba cubierto de plumas y podían llegar a pesar hasta 45 kilogramos, aproximadamente el tamaño de un lobo. Y para desmentir otro mito, no cazaban en grupo. Probablemente los velociraptores preferían cazar solos y utilizaban sus garras no para desgarrar a su presa, sino para agarrarla. El T-Rex y los velociraptors pertenecen al grupo de los terópodos. Los mencionamos al comienzo, las criaturas de las cuales evolucionaron las aves de hoy en día. Pero aunque los velociraptores estaban cubiertos de plumas, no podían volar. Sus huesos de la suerte no tenían una forma que permitiera el vuelo, y sus brazos eran demasiado cortos. Tal vez fue mejor así, porque durante el período Cretácico, los voladores llamados pteranodones fueron los que dominaron los cielos. Las cosas habían estado yendo realmente bien para los dinosaurios hasta un desafortunado día hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó en nuestro planeta. No es que el asteroide en sí mismo haya eliminado a todos los dinosaurios de inmediato, pero provocó cambios en el medio ambiente, lo que dificultó mucho más la supervivencia. En aquel entonces, aproximadamente el 75% de los animales que vivían en la Tierra se extinguieron. El asteroide era realmente grande. Cuando impactó contra la Tierra, creó un cráter gigantesco en la península de Yucatán y arrojó muchos escombros a la atmósfera, lo que bloqueó el sol de inmediato. Durante meses, densas nubes de polvo impidieron la entrada de la luz solar. Nuestro planeta se volvió más oscuro y frío que antes, lo cual no fue bueno para las plantas. Las criaturas herbívoras tampoco pudieron sobrevivir a esos cambios. Entonces se produjo una reacción en cadena en la que la mayoría del ecosistema colapsó. Cuando finalmente se despejó el polvo, todos esos gases de efecto invernadero que se habían formado tras el impacto hicieron que las temperaturas subieran mucho en un lapso realmente corto. Todos los animales terrestres que pesaban más de 25 kilogramos desaparecieron. Pero no todo se desvaneció. Había menos plantas, pero se vieron menos afectadas que los animales debido a que su polen y sus semillas pueden prosperar en condiciones extremas durante más tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos hoy en día son básicamente las semillas que sobrevivieron en aquel entonces. Después de que el asteroide impactó, las plantas con flores dominaron nuestro planeta. También se extinguieron todos los dinosaurios no aviares. Algunas especies sobrevivieron como aves. Al principio, esos valientes supervivientes eran pequeños, pero más tarde las aves evolucionaron a tamaños más grandes. Existe un estudio que sugiere que si el asteroide hubiera impactado en cualquier otro lugar de la Tierra, el destino de muchas criaturas y plantas habría sido muy diferente. Si hubiera caído tal vez un par de minutos más tarde, habría impactado en aguas más profundas, menos roca. Cientos de especies de dinosaurios vagaron por nuestro planeta y los investigadores le dan nombre a una nueva especie aproximadamente cada 2 semanas. No es justo quedarnos solo con el T-Rex, el estegosaurio, el espinosaurio y otros dinos famosos todo el tiempo. Ya han tenido su oportunidad de brillar en las películas y en internet. Vamos a descubrir algunos dinosaurios de los que nadie habla. Primero en nuestra lista está el torosaurio. Algo especial acerca de este dinosaurio es que tenía uno de los cráneos más grandes que se han encontrado. Era de ese tamaño debido a esta cresta que salía de la parte trasera del cráneo y cubría su cuello. Su función no era la protección, probablemente solo la utilizaba para lucirse. El hueso de la cresta era delgado y estaba lleno de agujeros. Como puedes ver, es muy similar al Triceratops. Aún existen debates sobre si estas dos son la misma especie, pero cada vez más estudios muestran que eran más bien primos. Probablemente tenían un tamaño similar, pero el torosaurio poseía una cabeza más larga con grandes aberturas, así como huesos de la gola más largos con un surco en la parte superior. También tenían más pares de cuernos en la parte trasera de la gola. A algunos les gusta llamar al torosaurio lagarto toro. Estos animales eran herbívoros y podrían haber vivido en grupos sociales. Existieron aproximadamente en la misma época, pero por alguna razón desconocida, el torosaurio terminó siendo menos popular en la familia. El kentrosaurio era un pequeño estegosaurio. Es uno de los dinosaurios más tiernos de todos los tiempos. Sus largas y delgadas espinas parecen ser un mecanismo de defensa bastante bueno. El estegosaurio, por otro lado, tenía espinas más cortas y gruesas que eran menos propensas a doblarse o a romperse cuando el animal las utilizaba. No era recomendable acercarse a un kentrosaurio, ya que su cola podía girar en un gran semicírculo e impactar con una fuerza suficiente como para romper un cráneo humano. ¿Algún voluntario? ¿No? Continuemos.
Un científico utilizó escaneos de los fósiles del dinosaurio para hacer un modelo informático de su esqueleto. El modelo mostró que el kentrosaurio tenía un cuello flexible. Debía haber sido realmente útil para mirar alrededor y ver si algo interesante estaba sucediendo o si había algún animal peligroso tratando de acercarse sigilosamente. El kentrosaurio caminaba en sus 4 patas con sus miembros traseros rectos. El modelo informático nos dice que también podía extender sus patas delanteras hacia los lados. Tal vez era una forma de proteger su vientre durante las peleas. Los estegosaurios en general tenían colas que eran como grandes pesas en la parte trasera de su cuerpo. Por eso su punto de equilibrio estaba más cerca de su cadera. Esa es también la razón por la que podían pararse fácilmente sobre sus patas traseras y mover su cola. La mayoría de las personas no han oído hablar de los heterodontosaurios, a pesar de que sus fósiles demostraron que los dinosaurios tuvieron plumas mucho antes de lo que pensábamos y en grupos donde no lo esperábamos. En el año 2008, los paleontólogos identificaron el primer cráneo conocido de un bebé heterodontosaurio que medía menos de 5 centímetros de largo, más pequeño que una bolsita de té. Este bebé dinosaurio tenía ojos grandes y un hocico corto en comparación con los más grandes de su tipo. Lo realmente interesante es que algunos científicos pensaban que los colmillos de los heterodontosaurios, como los de los jabalíes modernos, solo aparecían cuando estaban completamente crecidos, pero parece que los tenían desde las primeras etapas de su vida. Los heterodontosaurios tenían 5 dedos en cada mano, 2 de los cuales eran oponibles. Era una buena herramienta considerando que el animal probablemente comía tanto plantas como carne. Los humanos tienen diferentes tipos de dientes, algunos para morder, algunos para masticar y también caninos. Pero la mayoría de los reptiles tienen solo un tipo de dientes. El heterodontosaurio era especial porque tenía 3 tipos diferentes de dientes, unos pequeños como clavijas, dientes grandes parecidos a los caninos y dientes cuadrados que hacían el trabajo de cortar. Los científicos no están completamente seguros de cómo esta criatura usaba estos diferentes tipos de dientes. Quizás era para excavar raíces, romper nidos de termitas o incluso para defenderse de animales peligrosos. Bien, digamos este nombre juntos ahora. Psittacosaurus. Era un dinosaurio bastante común en su época, pero nunca ganó popularidad. Los científicos descubrieron que cuando estos dinosaurios eran jóvenes, probablemente se arrastraban, considerando que tenían brazos más largos y patas cortas. Pero a medida que maduraban, entre los 4 y 6 años, sus patas traseras comenzaban a crecer mucho más rápido y se volvían más largas que las delanteras. Por lo tanto, es probable que en su adultez ya no se movieran en 4 patas, sino que caminaran sobre 2. Dentro del estómago de una de estas criaturas, los científicos encontraron piedras pequeñas. Esto demuestra que el animal tenía dificultades para digerir lo que comía o no masticaba bien su alimento. Su pico se ve bastante familiar y fue así como obtuvo su apodo específico, el de lagarto loro. Era realmente fuerte y algunos creen que la criatura lo utilizaba para romper y abrir nueces y semillas duras antes de que las piedras de su estómago ayudaran a molerlas para la digestión. Estos muchachos podrían haber sido buenos nadadores. Tenían pies anchos y la forma de su cola podría haberlos ayudado a moverse en el agua con relativa facilidad. Algunos científicos incluso creen que tal vez pasaban la mayor parte de su tiempo nadando en ríos y lagos. En el año 2004, los investigadores encontraron algo realmente interesante. 24 jóvenes lagartos loro acurrucados juntos. Eran demasiado grandes para ser crías recién nacidas, por lo que podría tratarse de un grupo de adolescentes que habían abandonado sus nidos y luego formaron un grupo donde podrían apoyarse mutuamente y defenderse mejor. Pero al parecer ese plan no funcionó tan bien. Echa un vistazo a esta especie, el Stygimoloch, también conocido como demonio del Estigia. Estamos ante una criatura pacífica que comía plantas con púas y protuberancias óseas en su cráneo. La mayoría de los científicos creen que era una forma más joven de este otro dinosaurio, a pesar de que antes pensábamos que eran especies separadas. El Stygimoloch es más pequeño que su primo más conocido, pero también es más robusto y tiene un cuello bastante grueso. Este dinosaurio con antebrazos pequeños y patas traseras largas medía 1 metro de altura, es decir, la mitad que un basquetbolista promedio. Esto no suena peligroso en el mundo de los dinosaurios gigantes y feroces, pero el animal tenía un cráneo muy grueso. Quizá no era su herramienta más fuerte para defenderse, pero probablemente ayudaba en el combate con rivales de su propia especie. Lo más probable es que se dieran cabezazos para ganar el corazón de sus elegidas.
Pero los rivales de su propia manada eran pan comido en comparación con los depredadores que podrían haber ido tras ellos. Después de todo, este dino vivió al mismo tiempo que el viejo T-Rex. Cuando alguien te dice que imagines un dinosaurio, probablemente el Sushosaurus sería lo último que te vendría a la mente. Esta criatura se ve como si alguien hubiera unido piezas de animales al azar y hubiera intentado hacerles creer a sus amigos que este era un animal real que alguna vez vagó por la Tierra. Pero en realidad era un dinosaurio con enormes garras afiladas en sus extremidades anteriores, un cuerpo voluminoso y un largo cuello que termina en una cabeza pequeña. Sin embargo, no te dejes asustar por las garras. Estos seres no perseguían a otros animales, dado que eran herbívoros, pero estas garras podían protegerlos de intrusos y depredadores. El nombre científico completo de esta criatura lo describe como un reptil gigantesco parecido a un perezoso proveniente de China. Era tan pesado y grande como un coche. Este animal fue uno de los miembros más grandes y antiguos del grupo al que pertenecía y vivió hace alrededor de 115 millones de años. No estuve presente en aquel entonces. Al principio fue difícil determinar qué animales estaban relacionados con este dinosaurio de aspecto extraño, pero en los años 90 los científicos llegaron a la conclusión de que eran terópodos herbívoros modificados, similares a los dinosaurios carnívoros. También es muy probable que tuvieran plumas y alas pequeñas, como una especie de pavo muy grande. Desde pequeños bichos hasta criaturas colosales, todos los animales están tratando de escapar de un muro de fuego que se mueve en su dirección. La temperatura está subiendo y todo alrededor comienza a arder. Pronto muchos animales y plantas en la Tierra dejarán de existir. Esta es la secuela de un asteroide gigante que se estrelló contra nuestro planeta. Pero, ¿y si los dinosaurios tuvieran habilidades de pensamiento crítico? ¿Podrían haber adivinado lo que iba a suceder? Porque este asteroide fue visible un año antes del impacto. Un año antes del impacto. Sin luces de las ciudades, todos los puntos brillantes del cielo son estrellas. Algunos de ellos son planetas que reflejan la luz proveniente del Sol, como Marte, pero uno de estos puntos es el asteroide. Más tarde será conocido como el impactador Chicxulub. Recibió este nombre debido a la región del México moderno donde cayó. Como sea, en este punto el asteroide parece una estrella. Tiene el mismo brillo que Neptuno, incluso podrías haberlo fotografiado con una cámara de alta calidad, si tan solo los dinosaurios tuvieran pulgares. El impactador ahora pasa por la órbita de Júpiter. Desde esta distancia, la Tierra parece un punto azul pálido. Un mes antes del impacto. El asteroide se ha vuelto mucho más llamativo. Ahora es el punto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. El asteroide cruza la órbita de Marte. Su cola, compuesta de polvo y gas, se alarga cada vez más. Ahora tiene hasta 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Una semana antes del impacto. La cola del intruso ahora es 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero los dinosaurios no pueden apreciar su belleza. Para ellos, es solo otro punto brillante en el cielo nocturno. Si este asteroide volara hacia la Tierra en este momento, los científicos podrían señalar la ubicación exacta de su impacto con margen de 1 kilómetro. Luego, evacuaríamos a las personas del área de impacto y evitaríamos una catástrofe mayor. Un día antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora ocupa el primer lugar entre los objetos más brillantes del cielo. La luz que lo rodea, llamada halo, parece incluso más grande que la propia Luna. El asteroide pasa ahora por la órbita de nuestro satélite. Parece un punto brillante que deja un rastro ceniciento detrás de él. 1 hora antes del impacto, la luz del impactador Chicxulub es más brillante que la luna llena. Su movimiento puede verse a simple vista. Las noches en la Tierra ya no son oscuras. Recién ahora los dinosaurios comienzan a sentirse ansiosos. Todos los animales de la Tierra empiezan a buscar refugio. 10 minutos antes del impacto. El asteroide pasa ahora por la órbita de la Tierra. Miles de pequeños fragmentos de su cola comienzan a caer sobre el planeta. Parece una lluvia de meteoritos. Hasta ahora estos fragmentos son demasiado pequeños. Todos se queman en la atmósfera antes de llegar a la superficie del planeta. El asteroide se acerca a América del Sur. Si alguien lo estuviera mirando desde Europa, parecería una puesta de sol. El punto brillante del impactador de Chicxulub cae detrás del horizonte. 2 minutos antes del impacto, los dinosaurios ahora pueden ver fácilmente la forma del asteroide. Si supieran cómo hacerlo, incluso podrían estimar su tamaño. Tiene un poco más de 10 kilómetros de ancho, lo que significa que es casi del tamaño de la isla de Manhattan, y el peso del gigante es de 7 kilogramos más 15 ceros.
Vuela hacia la península de Yucatán a una asombrosa velocidad de 12 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías llegar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos, pero te quemarías un poco en el camino. 10 segundos antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora se acerca al suelo, unos metros más y... ¡bam! El cielo nocturno de repente se vuelve blanco. El destello es tan brillante que el sol no es visible en este momento. La entrada del asteroide provoca una poderosa explosión que se puede escuchar al otro lado del mundo. El enorme asteroide comienza a arder debido a la fricción con el aire. Se calienta y se divide en muchos pedazos. Estas piezas caen sobre la Tierra. Después de unos segundos, la mayor parte del meteorito cae al suelo. Su masa y velocidad proporcionan al impactador Chicxulub una enorme cantidad de energía. En el siguiente momento, una explosión superpoderosa sacude el suelo. La onda expansiva del meteorito comienza a extenderse desde el lugar del impacto. Arranca enormes trozos de tierra y árboles y luego los empuja al suelo como fichas de dominó. La temperatura de la onda expansiva es tan alta que todo alrededor del lugar del impacto se incendia. La energía liberada durante la colisión también penetra profundamente en el planeta. Esto provoca los terremotos más fuertes en la historia de la Tierra. Ellos, a su vez, generan olas de tsunami tan altas como el Empire State Building. 5 minutos después del impacto, el meteorito deja un enorme cráter. Es tan ancho como el lago Hurón y lo suficientemente profundo como para que 2 montes Everest y medio quepan dentro. Los dinosaurios corren presa del pánico. Intentan evacuar hacia América del Norte, pero la mayoría de ellos no logran atravesar territorios pantanosos desconocidos. Otro peligro es la lluvia de meteoritos en curso. Cientos de toneladas de cenizas y escombros se elevan al aire, calentados por las altas temperaturas. Caen a la Tierra en forma de lava líquida. La ceniza y el humo llenan la atmósfera y bloquean los rayos del sol. La Tierra se sumerge en la oscuridad. Durante varias semanas, nuestro planeta estará totalmente oscuro. Las lluvias ácidas caerán sobre su superficie sin parar. Había mucho azufre en depósitos subterráneos en la península de Yucatán. La energía de la explosión evaporó todo este azufre. Ahora se está enfriando en el aire, formando nubes y goteando hacia el suelo. La mayoría de los animales sobreviven al impacto, pero la extinción masiva continúa durante muchos meses más. La colisión ha sumido a la Tierra en la oscuridad y esto ha acabado con la mayoría de las plantas que se alimentan de la luz solar. Los dinosaurios herbívoros han perdido su principal fuente de alimento y comienzan a desaparecer, pero los dinosaurios herbívoros son la dieta principal de los carnívoros y ahora los dinosaurios como el T-Rex no tienen nada que comer. Pronto también se extinguen. En otras palabras, no fue un meteorito lo que acabó con los dinosaurios, sino el hambre y el cambio climático. Los meteoritos de este tamaño caen una vez cada 100 millones de años. ¿Significa que tal evento podría volver a ocurrir? ¿Conseguirán los humanos sobrevivir a este desastre? En estos días podemos mirar hacia el espacio y la aparición de un asteroide del tamaño del impactador de Chicxulub no sería una sorpresa para los astrónomos. En general, los asteroides que miden más de 140 metros de ancho se consideran potencialmente peligrosos. Como sea, si sabemos sobre el cuerpo espacial que se aproxima, podremos construir refugios llenos de alimentos y suministros de agua. Una vez que el asteroide esté lo suficientemente cerca, podremos esperar el impacto y sus consecuencias en el interior. Pero cuando la gente vuelva a la superficie, verá ciudades y pueblos derribados. Nuestro planeta lucirá como un desierto sin vida. Por eso necesitamos otra alternativa, que es prevenir el impacto. Aquí tenemos muchas opciones dependiendo del tamaño y material del asteroide. Según la NASA, la forma más efectiva es un ariete cinético. Tendremos que enviar un objeto bastante grande y pesado, como una nave espacial, al espacio. Cuando se acerque al asteroide, los científicos elegirán la trayectoria perfecta y la nave chocará contra el cuerpo espacial. Una poderosa colisión cambiará el curso del asteroide, haciéndolo volar más allá de la Tierra. Cuanto más lejos esté este cuerpo espacial de nuestro planeta, más fácil será alejarlo. Otra opción es una explosión controlada en la superficie del asteroide. La primera ley del movimiento de Newton nos ayudará aquí. Dice que si un cuerpo se mueve a una velocidad constante en línea recta, seguirá moviéndose de esa manera, a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si hacemos una explosión o fuerza lo suficientemente grande, el asteroide cambiará su trayectoria. Cuánto se moverá depende de la cantidad de fuerza que se le aplique. También podemos hacer estallar el asteroide desde adentro. En este caso no será necesario cambiar su trayectoria. En su lugar, intentaremos convertir un gran trozo de roca en un montón de fragmentos más pequeños. Se quemarán en la atmósfera y no dañarán nuestro planeta. Otra forma es un tirón por gravedad. Cada objeto pesado tiene su propia fuerza y campo gravitacional. Nuestro objetivo será enviar una nave espacial al asteroide y hacer que vuele cerca del intruso.
El asteroide atraerá a la nave espacial, pero sus motores resistirán. Como resultado, la nave atraerá lenta pero constantemente al asteroide hacia sí misma. Este método llevará mucho más tiempo, pero gradualmente la trayectoria del asteroide cambiará y no chocará contra la Tierra, con un poco de suerte. También podremos utilizar energía solar. Podemos construir una estación espacial con un sistema de lupas gigantes. Luego, enviaremos esa estación más cerca del Sol. Cuando detectemos un asteroide, apuntaremos las lentes en su dirección y enfocaremos el rayo en el cuerpo espacial. El calor del Sol hará que el material del asteroide se evapore. Eventualmente, esto hará que el intruso cambie su trayectoria. Viajando hacia atrás en el tiempo. Esto solía ser difícil. Volamos más allá de la Edad Media, de la primera civilización humana, de los antiguos ancestros, de las primeras personas, de los dinosaurios, de los primeros animales terrestres, de las antiguas criaturas marinas, y así hasta el principio de todos los tiempos. Y ahí está, esta nebulosa es nuestro sistema solar. Ahora mismo es solo una nube de polvo multicolor hecha de hidrógeno y helio girando. Ha comenzado a encogerse y volverse más densa. Existe la teoría de que hubo explosiones de supernovas cerca de nuestra nebulosa. Sus ondas de choque la apretaron desde diferentes lados hasta que su centro se volvió demasiado pesado. El enorme peso la presiona y comienzan las reacciones nucleares en cadena en el mismo centro de esta nube. Esto la calienta y la hace brillar. Pronto se forma una esfera densa y así es como nace nuestro Sol. Ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Nuestro planeta aún no existe, solo hay un disco de polvo y desechos espaciales orbitando el joven Sol. Estos pedazos de escombros se fusionan gradualmente y se hacen cada vez más pesados. Observemos el centro de este montón de asteroides. El peso total de los desechos comprime tanto la región central que ahí se está formando un denso núcleo metálico. La enorme presión lo calienta y la temperatura en el centro de la joven Tierra alcanza casi 6.000 grados centígrados. Y hay un núcleo líquido alrededor del sólido. Esto crea el campo magnético de nuestro planeta. Ahora, cuando la radiación y el viento solares llegan a la Tierra, se estrellan contra un escudo en forma de nuestro campo magnético. Hasta ahora, nuestro planeta está ardiendo y se parece más a una bola de lava, pero comienza a enfriarse, formando una corteza sólida. En este momento aparece otro protoplaneta en el horizonte. Luce más como un asteroide del tamaño de Marte, y este enorme pedazo de escombro vuela hacia nosotros. Golpea a la joven Tierra en un ángulo tal que hace salir a una parte de este. Los restos se rompen en varios pedazos y se detienen en nuestra órbita. Al cabo de un tiempo, todos estos se unen para formar la Luna. Como resultado de esta colisión, la Tierra comienza a girar demasiado rápido. Un día dura ahora unas 5 horas en lugar de las 24 habituales, pero el satélite es lo suficientemente pesado como para frenar la rotación de nuestro planeta con la gravedad. Ahora la Tierra no parece un lugar hospitalario. Las fuerzas gravitacionales de la Luna están penetrando en lo más profundo de esta y provocando más actividad volcánica. Además, los meteoritos caen constantemente aquí, provocando frecuentes explosiones en la superficie. ¡Ay! El gas que sale de los volcanes forma nuestra atmósfera. El hielo que fue traído a nuestro planeta en los meteoritos se evapora. El vapor se eleva y se convierte en lluvia. El agua de esta cae a la superficie, enfriando la lava caliente y formando los primeros lagos y ríos. Durante varios cientos de millones de años más, la Tierra se parece a la superficie de Venus. Es un lugar sin vida, con un montón de volcanes, lluvias ácidas y sin oxígeno para respirar. El Sol no era tan brillante como lo es ahora. Además, los rayos solares apenas podían atravesar toneladas de polvo volcánico en la atmósfera. Pero hace unos 3.700 millones de años aparece aquí la primera vida en forma de organismos unicelulares que no necesitaban oxígeno. Aparecieron en las partes poco profundas y cálidas del océano, cerca de la costa. Estas bacterias reinaron en la Tierra durante casi 2.000 millones de años a lo largo del Eón arcaico. Dejaron estromatolitos. Son pilares de piedra en el fondo de las aguas cálidas poco profundas. Son el producto de organismos simples y bacterias. Estos microorganismos evolucionaron hasta que aprendieron la fotosíntesis. Las bacterias comenzaron a producir oxígeno absorbiendo la energía de la luz solar. Al principio este oxígeno se gastaba en la oxidación de las rocas, pero luego el exceso de este empezó a llenar la atmósfera. Además, en esta época aparecieron las primeras algas que también lo producían. Este acontecimiento se denomina gran oxidación. ¡Qué buen nombre!
que provocó la desaparición de casi todos los organismos vivos de la faz de la Tierra. Para los organismos simples, el oxígeno era tóxico y los restos de bacterias y microorganismos se hundieron en el fondo del océano. Muchos millones de años después, estos residuos se reciclarán y bajo la tremenda presión del agua y la corteza terrestre, se convertirán en petróleo. El león arcaico terminó con esta catástrofe hace unos 2.500 millones de años. Al mismo tiempo se estaban formando continentes en la Tierra, que más tarde se moverían por los océanos del mundo como un rompecabezas y formarían un supercontinente. Pero por ahora el metano y el dióxido de carbono siguen constituyendo la mayor parte de la atmósfera, provocan el efecto invernadero y el aumento de las temperaturas en la Tierra. Pero la aparición del oxígeno detiene este efecto y la temperatura de nuestro planeta desciende. Comienza una edad de hielo, la llamada glaciación huroniana, que duró desde hace 2.400 a 2.100 millones de años. Los científicos especulan que nuestro planeta estaba casi completamente cubierto de hielo en esa época, incluso en el cálido Ecuador. Un cambio enorme si se tiene en cuenta que hace 2.000 millones de años nuestro planeta era como una bola de lava, pero ahora es como un bloque de hielo. La Tierra durante la glaciación huroniana se parecía más a Europa, el satélite de Júpiter. Ahí también hay una gruesa corteza de hielo, bajo la cual hay un océano líquido calentado por el núcleo. La evolución del Sol salvó a nuestro planeta. Desde su nacimiento, hace 4.500 millones de años, ha ido creciendo y calentándose. Así, tras 300 millones de años de una era glacial, la Tierra comenzó a calentarse, pero casi toda la vida ahí había sido aniquilada, y la evolución tiene que empezar de nuevo. Hace unos 1.000 millones de años, todos los continentes de nuestro planeta se reunieron en un hipotético supercontinente, Rodinia. Y todos los océanos formaron un colosal océano de Mirovia. Hace 750 millones de años, este continente se rompió y enormes trozos de tierra comenzaron a desplazarse por el planeta. Justo en ese momento aparecieron plantas complejas y microorganismos multicelulares. Algas, esponjas y hongos no eran los únicos habitantes del océano. Esto es Sprigina, son una especie de gusanos del tamaño del dedo humano. Tenemos restos de estos animales que tienen al menos unos 550 millones de años. Hace 541 millones de años comenzó el Eón Fanerozoico. El principal acontecimiento de esta época es la explosión cámbrica. La vida comenzó a florecer en la Tierra y aparecieron una gran cantidad de organismos vivos. Aparecieron moluscos y equinodermos como las estrellas y los erizos de mar. Los organismos vivos evolucionaron teniendo no solo un esqueleto interno, sino también externo, como los trilobites. Algunos de ellos podían alcanzar casi 1 metro de longitud. Sus caparazones protectores sugieren que había depredadores en los océanos. En ese momento comenzó a formarse una cadena alimentaria. Al mismo tiempo, los continentes a la deriva se fusionaron de nuevo. Este supercontinente tiene una forma diferente y se llama Panotia. Más tarde, estos continentes volvieron a separarse y empezaron a chocar entre sí. Esto dio lugar a la formación de cadenas montañosas. Después, los continentes se reunieron por última vez y formaron el gigantesco supercontinente Pangea, hace unos 335 millones de años. Aquí ya podemos ver el contorno de los continentes modernos de África, América del Norte y del Sur, Australia y Eurasia. Apareció una de las mayores criaturas marinas de la historia, el Dunkleosteus. Algunos individuos podían ser tan largos como un autobús escolar y pesar tanto como un todoterreno grande. La Tierra tenía un clima cálido y húmedo. Esto favorecía el crecimiento de los helechos y otras plantas. Algunos podían alcanzar la altura de un edificio de 3 pisos y por primera vez en la historia de la Tierra, algunos animales abandonan el océano y se adentran en las tierras, como el Elginerpetón y el Ictiostega. Bueno, al principio viven solo en la costa porque su piel no está adaptada a la luz solar constante. Además, tenían problemas respiratorios. Los primeros animales en la Tierra tenían tanto branquias como pulmones, pero los pulmones estaban poco desarrollados, así que tuvieron que volver al agua. Millones de años después, estos animales evolucionaron hasta convertirse en anfibios más avanzados. Aunque no eran más grandes que los lagartos normales, ya podían vivir plenamente en tierra, pero este florecimiento de la vida terminó en... Estás recogiendo algunos vegetales en el jardín cuando te encuentras con algo grande y redondo. Está cubierto de tierra. Cuando lo sacas, descubres que es un huevo gigante, más grande que el de un avestruz. Pero no tienes pollos ni patos.
Y aunque los tuvieras, ninguno de esos animales podría poner un huevo de ese tamaño. Lo tomas, parece real. Llevas el huevo al interior y construyes una incubadora para él. Pasan un par de días, pero nada. Sigues con tu vida y te olvidas de su existencia. Llevas todo el día trabajando en tu jardín. Todo lo que quieres ahora es meterte en una tina llena de agua caliente y cenar. Mientras comes, oyes un ruido que sale de la habitación con la incubadora. Lo ignoras, pensando que solo son algunos ratones correteando. Pero luego el sonido se intensifica. Te diriges a él y ves la cáscara del huevo rompiéndose. En un par de minutos, algo empieza a arrastrarse hacia afuera. Tomas tu teléfono y empiezas a grabarlo de inmediato. Un pequeño reptil se asoma por el huevo ya roto y empieza a examinar su entorno. Te quedas sorprendido. Colocas el celular en una plataforma especial para seguir filmándolo. Mientras tanto, tomas tu computadora portátil y empiezas a investigar qué animal puede ser. La criatura no tiene el hocico de un caimán y tampoco parece un dragón de Komodo. Vuelves a tu cena y le das al reptil algunas sobras de pastel de carne. Engulle la comida en un santiamén. Al día siguiente, construyes un pequeño terrario para vigilar a tu nueva mascota. Durante las siguientes semanas, grabas cada segundo de su vida. Llamas al reptil Buster. La criatura ya ha crecido hasta alcanzar el tamaño de un perro. Corre rápido y también salta bastante alto. Crees que puede ser una nueva especie de reptil, pero no se arrastra como un caimán o un lagarto. Tu mascota tiene 2 brazos diminutos y piernas grandes, y sus mandíbulas son enormes para un animal de su tamaño. El animal también tiene dientes afilados. Tu amigo viene a ver una película. En cierto momento, tu reptil corre hacia el salón y empieza a morder los muebles. Tu compañero se asusta y empieza a gritar: ¡Dinosaurio! Lo calmas y llevas al dino a la cochera. Le explicas a tu amigo cómo encontraste el animal y él te dice que contactes a alguien para que lo examine. Al día siguiente llevas a Buster al veterinario y te sientas en la sala de espera. Mantienes a tu mascota en una jaula para que nadie lo vea. Pero el dino empieza a gruñir de forma extraña. Muchas personas agarran a sus mascotas y se alejan de ti. Por fin es tu turno. Traes a Buster y se lo enseñas al veterinario. El hombre parece sorprendido. Pone la criatura en una mesa de examinación metálica y empieza a observar detenidamente sus rasgos. Dientes y garras afilados, piel escamosa. El veterinario te dice que has estado criando un T-Rex durante 3 semanas. Llama a otros especialistas para que examinen al animal. Lo siguiente que sabes es que estás en un laboratorio con un grupo de científicos estudiando a Buster. Te sientas ahí de forma ansiosa mientras recolectan sus muestras de ADN. Incluso te piden las imágenes que has estado grabando. Luego de un par de horas, vuelven y te dicen que, efectivamente, tienes un dinosaurio. Tendrán que mantener a Buster en el laboratorio para realizar más estudios, así que te vas a casa, sintiéndote un poco solo. Pasan un par de años. Ahora tienes un título en paleontología especializado en T-Rex. Has estado trabajando en el laboratorio y vigilando a Buster, que se ha convertido en un dino adulto. También das clases en la universidad y has publicado un libro llamado Mi T-Rex Buster. Se ha convertido en un bestseller. Un día, vuelves de la universidad y enciendes la televisión. Es entonces cuando escuchas una noticia de última hora. Una criatura se ha escapado de un laboratorio a las afueras de la ciudad. Ahora anda suelta. Muestran varias imágenes de las huellas de la bestia que conducen al bosque. Recibes una llamada del laboratorio. Te piden que te dirijas ahí tan rápido como puedas. Los investigadores te cuentan lo sucedido y te piden que los acompañes al bosque para encontrar al dino. Te pones un traje de protección especial y te subes a un jeep. Después de un par de horas, llegan al lugar donde se vio por última vez a Buster. Se bajan y tratan de seguir sus huellas, pero la lluvia ha borrado casi por completo las marcas que dejó la criatura. Los científicos revisan el dispositivo de seguimiento colocado bajo la piel del dino, pero no funciona. Traen algo de la comida que le gusta a Buster para intentar atraerlo, y luego de varias horas, no hay noticias. Ya es de noche, cuando se oyen unos ruidos en la distancia. Todos se despiertan de golpe. La gente a tu alrededor está en alerta máxima. Te escondes y esperas. Una gran sombra del tamaño de un autobús escolar aparece desde la oscuridad. Un T-Rex adulto puede alcanzar los 12 metros de largo y 3,5 metros de alto. El lagarto gigante se acerca a la carne y la olfatea. Luego de unos momentos, se va corriendo. Todos salen de sus escondites e intentan seguir al animal. La carne tiene una sustancia especial. Se supone que debe dormir al dino. De esta manera no sería un problema llevarlo al laboratorio. Pero la criatura fue lo suficientemente inteligente como para sentir algo sospechoso. A pesar de su tamaño, el T-Rex es bastante lento.
Puede moverse a una velocidad de solo 19 km por hora y ni siquiera puede superar a un humano. Sin embargo, Buster consigue cruzar un río embravecido y desaparece en la oscuridad del bosque. Nadie está preparado para atravesar semejante obstáculo, así que todo el equipo da un rodeo por las montañas. Es una subida difícil, con todos cargando el equipo necesario para atrapar al T-Rex. Desde la altura del monte se puede ver casi todo el bosque, y a lo lejos, las copas de los árboles se agitan. El reptil gigante se dirige hacia el norte. Todos intentan llegar al otro lado de la montaña tan rápido como pueden, pero entonces uno de los miembros de la tripulación resbala y cae. Menos mal que una cuerda de seguridad la sujeta. Jalas a la mujer de vuelta al sendero. Continúan caminando hasta llegar a una cueva. Todos se ponen los cascos con linternas y se introducen. Cuanto más se adentran en la cueva, más pequeña se vuelve. Entonces hay que arrastrarse para pasar. Las rocas son afiladas y hay agua por todas partes. Es fácil perderse aquí. La cueva empieza a temblar. Todos se apresuran a pasar por la parte más estrecha. Finalmente consigue salir del sitio. Es entonces cuando descubres que la cueva estaba temblando por culpa del T-Rex. Estaba dando vueltas por la montaña. Localiza a tu grupo y empieza a correr hacia ustedes. La gente entra en pánico y se apresura de vuelta a la cueva. El T-Rex alcanza a tu equipo e intenta atrapar a alguien. Pero en ese momento, todo el mundo ya está a salvo dentro de la cueva. De repente gritas, ¡Buster! Y sorprendentemente eso calma a la criatura. Sales al exterior, a pesar de que todos intentan detenerte. Te enfrentas a la enorme criatura. Solo te está mirando. Te acercas lentamente, intentando no hacer ningún movimiento brusco. Alguien dentro de la cueva jadea, y eso hace que Buster se sobresalte, empieza a agitarse y a rugir, pero tú sigues ahí, intentando tranquilizar al animal. Finalmente se calma y se acerca. Le pones la mano en la cabeza, acariciándolo. Al cabo de unos segundos, alguien del interior de la cueva pisa una ramita y esta se rompe. El T-Rex se sobresalta y huye. Estás furioso. Ahora tienes que volver a rastrearlo. Después de pasar muchas más horas en el bosque, el sol empieza a salir. Todos están agotados y a punto de desmayarse. Deciden parar por hoy y volver a casa. Pero en cuanto tu equipo se reúne cerca de los jeeps, recibes una notificación de que un T-Rex gigante ha entrado en la ciudad. Un helicóptero te recoge a ti y a otros miembros del equipo. No hay sitio suficiente para todos, así que varias personas se quedan atrás, esperando al siguiente helicóptero. El T-Rex avanza a través del tráfico. La gente en las calles está corriendo por sus vidas. Docenas de empresas de noticias están filmando el incidente. Mucha gente lo publica en las redes sociales. El dino irrumpe en el centro comercial y destruye todo lo que ve. Tu helicóptero aterriza y te bajas, intentando pensar una forma de calmar a la criatura. Te apresuras a entrar en el sitio, pero el T-Rex ya se fue al otro lado del edificio y logró escapar. Lo sigues, pero de repente recibes una llamada telefónica en la que te dicen que los miembros del equipo que se quedaron en el bosque han visto a tu T-Rex. Incluso puedes ver las imágenes en directo del animal. Y eso solo significa que hay 2 reptiles gigantes sueltos en tu estado. Grandes manadas de dinosaurios corren por el bosque. La temperatura sube rápidamente y todo lo que hay detrás comienza a arder. Algunos dinosaurios se quedan atrapados en pantanos y no pueden salir. Los pterodáctilos vuelan sobre sus cabezas, mientras intentan evitar la onda expansiva que pronto cubrirá la Tierra. Este evento ocurrió hace unos 66 millones de años. Acabó con casi todos los seres vivos de la Tierra. Las aves y los dinosaurios voladores fueron casi los únicos que pudieron sobrevivir al evento de extinción más masivo de la historia. Oye, no me culpes, yo no estaba por aquí entonces. Bajemos por su árbol evolutivo para ver el primer pájaro del mundo. Archaeopteryx tenía aproximadamente el tamaño de un cuervo moderno, pero parecía un pequeño dinosaurio con plumas. Tenía muchos dientes cónicos, pequeños, casi como los caimanes. Es porque Archaeopteryx estaba más cerca de los reptiles que de las aves. Sin embargo, su cerebro era 3 veces más grande que el de esos reptiles. Aunque tenía alas con plumas, difícilmente podía volar como los pájaros modernos. Las articulaciones de sus hombros no le permitían levantar las alas por encima de la espalda, así que no podía hacer un batir de alas completo. Lo más probable es que Archaeopteryx fuera capaz de planear con pequeños aleteos. La evolución llevó a unas especies más evolucionadas, capaces de volar. Pterodáctilos. Estos chicos no tenían plumas, sino membranas hechas de piel y músculos. Su envergadura era aproximadamente del largo de una pierna humana. Podía volar perfectamente y atrapar peces y animales pequeños.
Aunque los dinosaurios voladores podían superar fácilmente a los depredadores terrestres como los velociraptores y los T-Rexes, la mayoría de ellos no sobrevivieron al impacto del meteorito gigante. Veamos este evento paso a paso para ver cómo llegaron a nuestro tiempo. 10 minutos antes del impacto del meteorito, una enorme roca del tamaño de la isla de Manhattan se mueve hacia la Tierra en el espacio. Pesa 460 billones de toneladas. Eso es como 3 billones de ballenas azules, los mamíferos más pesados que hayan vivido en la Tierra, y se acerca a nuestro planeta a 19 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías cruzar el océano Atlántico en solo 4,5 minutos. Eso es 2 veces más rápido de lo que pueden volar nuestras naves espaciales modernas. 5 segundos antes del impacto del meteorito. Esto se está poniendo tenso. La fuerza gravitacional de la Tierra continúa tirando del meteorito gigante. Hace un agujero en nuestra atmósfera y crea un estallido tan fuerte que podrías escucharlo en el otro lado de nuestro planeta. Todos los animales de nuestro planeta se despiertan presos del pánico. Levantan la cabeza y ven una enorme roca que comienza a arder en el aire. Los fragmentos más pequeños comienzan a desprenderse del meteorito principal. Este fuego es tan brillante que se ve casi como el sol. Los dinosaurios voladores y otros antepasados de las aves modernas son los primeros en percibir el peligro. Se dirigen directamente al cielo e intentan volar lo más lejos posible del lugar del impacto para salvar sus vidas. El momento del impacto, la masa colosal y la velocidad del meteorito le dan una enorme cantidad de energía. Tan pronto como toca la Tierra, provoca una explosión de 150 billones de toneladas de TNT. La onda expansiva literalmente arranca trozos de nuestro planeta y los arroja hacia arriba. Una enorme pared de energía comienza a moverse desde el punto de impacto en todas direcciones. Arranca los árboles con las raíces y los tira al suelo como si fueran fichas de dominó. La onda de choque envuelve completamente nuestro planeta. Esta energía se convierte en calor. Todo alrededor del lugar del impacto comienza a arder. Las selvas verdes y los árboles se convierten en carbón humeante en segundos. El suelo y las rocas simplemente se evaporan. La colisión provocó un terremoto masivo. Algunos dinosaurios pueden haber caído en grietas que aparecieron en el suelo. Un fuerte terremoto provocó un tsunami con olas más altas que el Empire State Building. Los dinosaurios que no quedaron atrapados en los bosques en llamas fueron arrastrados por las enormes olas. Los dinosaurios de América del Norte intentan escapar corriendo hacia el norte, pero la onda expansiva los alcanza inevitablemente. Los dinosaurios voladores no tienen ningún problema con los terremotos o tsunamis. Vuelan lo suficientemente alto para evitar las olas gigantes, pero tendrán que lidiar con escombros de meteoritos que caen continuamente. 5 minutos después del choque del meteorito, una lluvia de fragmentos de rocas gigantes continúa cayendo sobre la Tierra. Algunos meteoritos eran del tamaño de un automóvil, otros eran más como un gran edificio. Las cenizas y el polvo se elevan por el aire. Su temperatura es tan alta que se derriten y se convierten en lava líquida y luego vuelven a caer a la Tierra, provocando más incendios. Las lluvias de meteoritos también causaron problemas a los dinosaurios voladores. Tenían que maniobrar y esquivar las rocas al rojo vivo que caían. Las altas temperaturas eran un gran problema para ellos porque podían hacer que perdieran las plumas. Sin plumas no podían volar. 10 horas después del impacto del meteorito, los dinosaurios corrieron continuamente hacia el norte todo este tiempo. Se encontraron en un territorio desconocido con muchos pantanos. Los dinosaurios gigantes como los T-Rex tenían patas tan largas como la altura de un adulto humano. Tenían la oportunidad de atravesar este terreno, pero si caían, nunca podrían volverse a levantar. Los dinosaurios más pequeños como los Triceratops tenían patas cortas y no podían atravesar los densos pantanos. Un mes después del impacto del meteorito se expulsaron 15 billones de toneladas de ceniza a nuestra atmósfera. Una nube gigante bloqueó el sol y la Tierra quedó sumergida en completa oscuridad. Las plantas supervivientes no pudieron alimentarse de la energía del sol y dejaron de producir oxígeno. Los dinosaurios sobrevivientes apenas podían respirar debido a la falta de aire y una gran cantidad de polvo. La falta de sol en el cielo hizo desaparecer el fitoplancton. Muchos animales marinos se quedaron sin su única fuente de alimento. El polvo y las cenizas de la atmósfera evitaban que nuestro planeta recibiera calor del sol y la temperatura comenzó a bajar. El lugar donde cayó el meteorito era rico en azufre. Este ácido tóxico se evaporó en el momento del impacto y se formó en nubes. Ahora había lluvias ácidas en la Tierra. Los dinosaurios voladores tenían que esconderse de estas lluvias.
Tenían que permanecer en cuevas y no podían salir a buscar comida. Hasta ahora ha sobrevivido una gran cantidad de dinosaurios terrestres y voladores. Van a ver las secuelas del desastre. El lugar del impacto fue en el actual México, en la península de Yucatán. Ahí se encuentra el cráter Chicxulub. Tiene unos 150 kilómetros de ancho, la mitad de todo el lago Michigan y 19 kilómetros de profundidad. Podría sumergir todo el monte Everest ahí y todavía habría 10 kilómetros de espacio disponible. No fue el impacto en sí lo que hizo desaparecer a los dinosaurios. El fuego destruyó la mayoría de las plantas que comían los dinosaurios herbívoros. Sin comida, su número disminuyó rápidamente. Los dinosaurios depredadores tampoco tenían nada que comer. La lluvia ácida y la desaparición del fitoplancton amenazaron a toda la vida marina. A pesar de que las aves lograron evitar las olas y el tsunami, también tenían escasez de comida. Aproximadamente el 80% de todas las aves no llegaron al final del evento de extinción. El problema fue que todos los bosques de la Tierra fueron arrastrados. La mayoría de las aves anidan y viven en árboles. Además de eso, los bosques siempre estaban llenos de comida, desde todo tipo de hormigas y termitas hasta insectos voladores y pequeños ratones. Entonces, solo aquellas especies que vivían en el suelo y podían volar bien sobrevivieron. Lo más probable es que se alimentaran de semillas de pequeñas plantas supervivientes. Este hábito hizo que los dinosaurios voladores perdieran los dientes durante la evolución. En lugar de mandíbulas con un montón de dientes afilados, desarrollaron picos largos para agarrar pequeñas semillas del suelo. Aunque ahora la Tierra parecía un lugar terrible para vivir, hay un boom evolutivo para las aves. Debían viajar largas distancias en busca de alimento. Sus alas se hicieron más fuertes. También se sentían a salvo de los depredadores, que antes las consideraban comida. Ningún T-Rex podía sorprender a un pájaro dormido. Aproximadamente 1000 años después de la colisión aparecieron los primeros bosques densos. Eso fue otro gran impulso a la evolución. 1 millón de años después, los bosques llenos de comida. Es posible que Mundo Jurásico no sea solo una fantasía. Los dinosaurios podrían estar realmente caminando, nadando o volando en algún lugar, pero no en la Tierra. Algunos científicos creen que podría haber planetas muy lejos del sistema solar donde vivan versiones ligeramente diferentes del T-Rex y otros dinosaurios. Llegaron a esta idea basándose en el hecho de que nuestro planeta tuvo alguna vez cerca de un 30% más de oxígeno que hoy. Por eso, formas de vida complejas e inteligentes como los dinosaurios pudieron desarrollarse en el planeta. Los científicos también tienen en cuenta los bloques de construcción básicos que son la razón por la que tenemos vida. Estos bloques de construcción son algo que conocemos como aminoácidos. Constituyen las proteínas, los azúcares y el material genético, es decir, el ARN y el ADN. Son consistentes y existen principalmente en una forma u orientación. Hay dos maneras en las que pueden estar orientados: derecha e izquierda. Eso significa que se reflejan mutuamente, al igual que nuestras manos. Es algo que llamamos quiralidad. Para que exista la vida, las proteínas deben tener una forma, lo que significa que pueden estar orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda. En nuestro planeta, casi todos los seres vivos, desde los insectos más pequeños hasta las ballenas y los elefantes, tienen aminoácidos con una orientación hacia la izquierda. No estamos seguros de por qué las cosas están configuradas de esa manera, pero hay una teoría que dice que es debido a los meteoritos que se estrellaron en la Tierra hace 4.000 millones de años, que trajeron tipos específicos de aminoácidos y algunos otros materiales orgánicos a nuestro planeta, y de alguna manera establecieron el patrón que tenemos hoy. Tal vez podríamos usar los telescopios especiales que hemos creado para buscar planetas, especialmente aquellos donde las condiciones son similares a las de la Tierra en la época en que existían los dinosaurios. En ese caso, sería mejor observarlos desde una distancia segura porque, considerando cómo podrían lucir, es mejor ser prevenidos. Esa es una idea genial, pero aún muy complicada. La historia de la vida en nuestro planeta, especialmente la de los dinosaurios, involucró muchos sucesos catastróficos y extinciones masivas.
Siempre hay espacio para nuevas teorías sobre dinosaurios. Una de ellas dice que el petróleo proviene de los dinosaurios. Interesante, pero no es cierto. El petróleo se formó a partir de los restos de plantas marinas de hace millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Pequeños organismos terminaron en el fondo del mar. A medida que las bacterias descomponían animales y plantas, eliminaban la mayor parte del oxígeno y algunos otros elementos de ellos. Solo dejaron algo así como un lodo, compuesto principalmente de hidrógeno y carbono. Conforme pasaba el tiempo, esos restos se fueron cubriendo con muchas capas de limo y arena. Cuando la profundidad del sedimento aumentó a unos 3.000 metros o incluso más, el calor y la presión transformaron los restos en gas natural y petróleo crudo. Es probable que los dinosaurios hayan caído en el mar y luego se hayan convertido en petróleo de la misma manera. Pero nadie ha encontrado nunca petróleo crudo que contenga sus esqueletos, por lo que esta es solo una teoría sin comprobar. Luego está la teoría del dinosaurio emplumado, que, a diferencia de la anterior, parece tener más asidero en la realidad. En 2010, los investigadores encontraron evidencias de que hace 100 millones de años existió una especie de dinosaurio con plumas pelirrojas. Otro grupo de científicos afirmó que existía una especie diferente hace 150 millones de años. Estos dinosaurios tenían pecas y plumas de color marrón rojizo en la parte superior de la cabeza. Los patrones de color probablemente tenían su propósito. Quizás era una forma de comunicarse con otros representantes de su especie o de atraer parejas. Pero años después, los científicos estudiaron al Microraptor, también llamado dinosaurio emplumado. Se dieron cuenta de que era más similar a un pájaro que a un dinosaurio. El punto clave es cómo las aves reemplazan sus plumas. Las aves que vuelan tienen que reemplazar sus plumas en un orden específico, de lo contrario, no podrán volar bien. Y los fósiles del Microraptor mostraron que esta criatura cambiaba sus plumas en un patrón similar, por lo que no están seguros de a qué categoría pertenece este animal. Los dinosaurios que tenían plumas desprendían muchas partículas de su piel, como la caspa. Hola Mario, te ves un poco escamoso. ¿Necesitas un nuevo champú? No mudaban su piel como lo hacen las lagartijas, es decir, como si se quitaran un traje viejo. Cuando hablamos de dinosaurios, normalmente no los imaginamos como criaturas sociables, sino que más bien se asemejan a reptiles solitarios como las lagartijas. Sin embargo, algunos investigadores descubrieron un conjunto de nidos de hace 80 millones de años en el desierto de Gobi. Esto indica que existían colonias de dinosaurios que protegían a sus nidos y vigilaban a sus crías, al igual que los pájaros. Los cocodrilos también son conocidos por esta misma conducta. Los pterosaurios eran reptiles voladores y los pelicosaurios eran animales con aletas en la espalda. Algunos estudios han demostrado que estas dos especies utilizaban sus exageradas crestas en la cabeza y sus velas o aletas para atraer a sus posibles parejas. Sin embargo, hay muchas teorías acerca de la función de sus crestas. Algunos expertos creen que así era como estos animales regulaban su temperatura. Otros piensan que necesitaban una cresta para guiarse en el aire. Es difícil afirmar algo con certeza, ya que sus fósiles son raros y no tienen descendientes vivos. Pero la opción más probable es que la cresta tuviera la misma función que la cola de un pavo real y se utilizara para seleccionar compañeros. Cuanto más grande era la cresta, más oportunidades tenía un pterosaurio de conseguir pareja. ¿Conoces a los terópodos? Esos espeluznantes depredadores carnívoros que se muestran en la mayoría de las películas de dinosaurios. Bueno, quizá les gustaba mucho más comer plantas que desgarrar carne. Aunque no a todos. Pero es posible que muchos de ellos no fueran tan feroces como podríamos pensar. Esos dinos gigantes y aterradores como el T-Rex podrían ser más bien la excepción que la regla.
Lo que sucede es que las películas muestran a estas criaturas mucho más rápidas de lo que tal vez eran. Probablemente podrían correr solo un poco más rápido que un corredor humano. Los científicos han estudiado la dieta de los celurosaurios. Estos parecen ser los parientes más cercanos de las aves. Es una tarea difícil porque algunos de los dinosaurios de este grupo tenían dientes como clavijas o, en algunos casos, no tenían dientes en absoluto. Para entender lo que comían, los investigadores tuvieron que buscar evidencias directas y comprobar si había algo en sus estómagos. Y después de ciertos hallazgos, incluyendo un pico sin dientes, se dieron cuenta de que estos sujetos seguían una dieta vegetariana la mayor parte del tiempo. Incluso algunos famosos, como los velociraptores, podrían ser unos inocentes herbívoros y no las aterradoras bestias de Parque Jurásico